¿Es de los que de pronto amanece y tiene un dolor en la rodilla que no sabe de dónde proviene o de repente le dolió la espalda y no puede explicarse por qué? Pues haga memoria, porque seguramente hace unos días o meses se cayó y se golpeó la rodilla y pensó que no era grave y se puso una pomada que funcionó en el momento, pero tal vez sucedió algo más en su cuerpo, que ya después con la actividad diaria se agravó y lo que está sintiendo es solo una secuela de una lesión menor mal cuidada. ¿Qué consecuencias puede haber? Juvenal Cida Rodríguez, médico especialista en rehabilitación y coordinación de evaluación y tratamiento del CRE, menciona que toda persona que tenga una lesión debe recibir rehabilitación, pero no lo hacemos. Primero nos presentamos y le pregunta el antecedente de su problema, cuándo inició con su problema, ¿verdad? Y si él conoce la causa que le provocó este problema. Entonces él me empieza a platicar que cuándo inició, cómo empezó, cuáles son las molestias principales, y entonces vamos avanzando en la anamnesis o en la historia clínica. Yo empecé el día último, empecé a notar que la parte de mi cara del lado izquierdo se me empezó a paralizar. Empezando por el ojo me lagrimeaba mucho y me parpadeaba demasiado. Y al momento de tomar los alimentos, yo no coordinaba el movimiento para proceder a comerlo. Correcto. ¿Sabe la razón? ¿Sospecha alguna? Sospecho que fue algún cambio de temperatura brusco o algo de estrés, molestia, un gusto, no estoy seguro exactamente qué fue. Bueno, cuando empezamos nosotros a platicar en lo que le llaman primero las preguntas, ¿verdad? Y después el análisis físico, creemos, porque no tiene otra patología, no tiene otra enfermedad que pueda dirigirnos a que fuera una parálisis facial hecha por alguna causa determinada, creemos que se trata de la parálisis facial de Bell, esta que le llaman de tipo idiopático. Algunos creen que son por cambios bruscos de temperatura, pudiera influir. Algunos creen que por estrés, pero se ha descubierto que hay proteínas del virus del herpes simple, el herpes del labial, Sí. se han encontrado en el nervio y ya se cree en un 80%, 85% que de este tipo de parálisis facial es producto de una infección viral. Pero aunque ellos no tengan nada aquí en los labios, Sí. puedes tenerlo adentro. Y entonces es muy frecuente que encontremos estos casos así. En el caso del estado de Durango, los accidentes que más se presentan son los provocados por vehículo de motor, así como sucede en muchas otras partes del país y del mundo, pero también hay accidentes en el hogar, en el deporte o en la recreación. Los más numerosos se presentan en el hogar, van de una quemadura hasta una lesión por cortadura, tal vez no tan graves como los accidentes automovilísticos, así lo manifestó Francisco Bayona Sandoval, responsable del programa de prevención de accidentes estatal. Bueno, igual que en todo el país y a lo mejor yo creo en el planeta, los principales accidentes son los accidentes provocados por vehículos de motor. De tal manera que, si bien es cierto que hay accidentes en el hogar, en la escuela, en el deporte, en la recreación, pues no son tan numerosos ni son tan letales como los accidentes de vialidad. Es cierto que los accidentes en el hogar son más, pero los accidentes del hogar van de una cortadura, una quemadura y bueno, sí hay algunos graves, pero no tantos. Sin embargo, los accidentes, traumatismos generados en la vía pública y en el transporte son muy graves en general, dejan siempre discapacidades mínimas, máximas, siempre sus lesiones son traumatismos, luxaciones, y son lo más graves, los traumatismos craneoencefálicos que nos provocan daños severos al conocimiento y ahí, por ahí se va la vida en muchos casos. Entonces eso es lo más frecuente y lo más frecuente, hablando en cuanto a grupos de edad, pues entre los 15 y los 29 años son el grupo etario más afectado, es decir, los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes. ¿Es por consumo del alcohol? Una buena parte están asociados al consumo de alcohol, no podemos decir que todos, pero sí hay por lo menos, hablamos de un 50 o un 55% de los accidentes asociados al alcohol. Ahora, me llama la atención el tema de 15 años a 29, porque Sí. pues los de 15 todavía se supone que no manejan y no están
tan expuestos abiertamente a un accidente de tránsito. Sí, bueno, no queremos decir con eso que ellos conduzcan, pero son peatones que luego son accidentados por otros conductores, o van acompañando al conductor que va alcoholizado o no alcoholizado, pero también son víctimas frecuentes de eso. Porque ellos también tienen una gran movilidad por su escuela, por sus reuniones de amistad que frecuentan. De todas maneras nos pega ya desde los 15 años y a los 16 años, 17 que empiezan a conducir, algunos con permisos oficiales, otros con licencias ya a los 18 años, de todas maneras son víctimas. Correcto. Entonces, la recomendación aquí que podríamos hacer, ¿cuál sería para evitar este tipo de accidentes? Bueno, por un lado evitarlos, es decir, lo primero que le pedimos a nuestra sociedad es que nosotros en principio pues no es nuestra obligación oponernos a que tomen bebidas alcohólicas. A lo que nos oponemos es que la asocien con la conducción de vehículos de motor. Eso es lo que no debe ser. Y bueno, de alguna manera los más frecuentes se dan los fines de semana por la noche, aunque quiero decirle que exitosamente nuestro programa de alcoholimetría, que tanto la gente no critica, reniega y se enoja, pero que al último reconoce como válida, son nuestros operativos antialcohol, que cada vez las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal se esfuerzan en llevar a cabo. Y ya la gente empieza a entenderlo y la gente ya deja su coche en los estacionómetros y en estacionamientos, públicos, y se van en taxi a su casa, o alguien va y los lleva, buscan las formas de no conducir alcoholizados, y eso pues es muy bueno para nuestro programa, nuestras esperanzas. Nuevamente volvimos a tener 0 defunciones en el mes de diciembre, motivado por la Navidad. Entonces estamos muy contentos por esto. Con respecto a las secuelas que pueda tener por una caída o un accidente, son muy variadas. Puede tener desde un simple esguince, ¿verdad? Que puede ser cervical, puede ser en rodillas, etcétera, hasta unas fracturas. ¿Verdad? Puede tener lesiones de ligamentos, lesiones tendinosas, puede tener lesiones musculares, dependiendo del tipo de accidente y la intensidad del traumatismo. Entonces es muy variado. En un accidente automovilístico a veces es muy confuso todo lo que podemos encontrar, es muy diverso. Entonces hay muchos tipos de lesiones que se pueden presentar. ¿Qué es lo que más se atiende aquí? Aquí lo que más atendemos es el esguince cervical. En los accidentes estos de calle que dan por choque, por alcance, en donde sufre un movimiento brusco de flexión y extensión y produce un esguince cervical. En 2012 murieron en total 670 personas por distintos tipos de accidentes. Otros tantos lograron librarla, pero con alguna consecuencia de discapacidad. En el caso de Durango, no se tienen estadísticas de cuántas personas quedan con alguna discapacidad después de un accidente o lesión, grave o mínima. Sin embargo, el INEGI en su encuesta nacional de salud y nutrición 2012, el 8.5% de la población de 6 años o más en Durango tiene alguna discapacidad, 2.3% de ellas provocada por algún accidente. En ese sentido, es importante tomar en cuenta las recomendaciones y evitar todo tipo de accidentes. Pero si ya no sucedió, hay que acudir al médico para que realice la valoración correspondiente y tengamos una rehabilitación adecuada. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.